Hola a todos, la idea de este video es un poco recuperar, sobre todo para el profesorado de matemáticas, la clase que no tuvimos y para los demás estudiantes eh, revisar la clase del tema 4 que va a ser la clase principal que vamos a tener para trabajar con la IEFI. Bueno, la clase del tema 4, como ustedes ya estuvieron leyendo, se llama La enseñanza y el aprendizaje con TIC, una oportunidad de estos tiempos. Y en realidad lo que me interesa rescatar en esta primera aproximación más teórica o más rescatando algunos autores argentinos y otros extranjeros, es poder pensar cómo se modifican las prácticas de la enseñanza y los aprendizajes cuando se incluyen las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula. Eh, entonces en esta clase vamos a realizar, la dividí en realidad en tres apartados principales y también trabajamos con dos autoras, con Inés Dussel y con Karina León, rescatando sus aportes teóricos como dos especialistas argentinas que vienen trabajando en esta integración de lo tecnológico con la educación desde hace mucho tiempo. En principio, los tres temas básicos son los cambios en la organización pedagógica del aula, eh, cómo se modifican las aulas al incorporar los teléfonos, básicamente en estos últimos 2 años, las tablets, las netbooks, las notebooks. ¿Qué son las aulas virtuales expandidas? Que las hemos estado transitando, por lo menos en esta materia, y yo sé que en otras también durante todo este año, y las comunidades de aprendizaje que son posibles a partir de la inclusión de las tecnologías. En primer lugar, me gustaría detenerme en los conceptos de unos autores que son Salomon y Perkins, que hablan de los efectos cognitivos, es decir, los efectos en nuestro sistema de cognición, en nuestro sistema de aprendizaje, en nuestro sistema de memoria, en nuestro sistema de clasificación y de transformación de la información. Ellos hablan de dos tipos de efectos cognitivos: los que se producen en conjunción con la tecnología, en el curso de la colaboración intelectual con ello. Esto lo hemos estado charlando a lo largo del año, como muchos de los temas que están trabajados en esta clase. Lo que pasa que en esta clase propiamente dicho lo enfocamos específicamente hacia las prácticas de la enseñanza, ¿no? Entonces vuelvo. En conjunción, los efectos cognitivos, es decir, los efectos que se producen en nuestra mente cuando trabajamos con tecnologías, y decimos en colaboración intelectual, usando la tecnología como un asistente, ¿sí? Como una colaboradora. No tengo más, decimos desde siempre, o desde por lo menos hace unos años, números telefónicos en la cabeza. Nuestra memoria se trasladó al teléfono. Usamos el teléfono como parte de nuestro sistema cognitivo. Entonces ahí tenemos una colaboración. Decíamos el otro día con los chicos, creo que de biología. Usamos, por ejemplo, la planilla de cálculo o puede ser el GeoGebra para graficar funciones, y la usamos ahí en una colaboración intelectual. Podemos dejar nuestros procesos cognitivos más básicos en manos de la tecnología y dedicar nuestro tiempo al análisis de esos gráficos, por ejemplo, que podemos generar en GeoGebra o que podemos generar con la planilla de cálculo. Entonces hay una conjunción con la tecnología, hay una colaboración intelectual. Me nutro o me valgo de estos dispositivos para trabajar, para aprender
o para la actividad que sea, o para divertirme, para entretenerme, para comunicarme. Y hay otros efectos que son los efectos procedentes de la tecnología, y lo pensábamos, o lo pienso, lo quiero pensar con ustedes, y lo pienso a partir de los autores que les comenté, en términos del residuo cognitivo. Residuo en el sentido de marca, no en el sentido de basura. Entonces las marcas que va dejando en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de aprender, en nuestra manera de comunicarnos, el trabajo cotidiano con las tecnologías. Esto no se va a dar de un día para el otro. Siempre doy el ejemplo de usar el procesador de textos. Es decir, si una persona utiliza un procesador de textos desde que tiene 8 o 10 años, o inclusive desde mucho antes, su manera de pensar la escritura va a ser totalmente diferente a una persona que no usa el procesador de texto, ¿sí? Entonces, estos son los efectos procedentes de la tecnología y con la tecnología. A ver, volvamos acá. Sigamos el orden, que para algo lo hicimos. Para algo lo hice. Bueno, también otro de los conceptos que tiene que ver con esto, con los vínculos entre la tecnología, la cultura y la cognición. Yo en la clase le dejé un detalle, sobre todo para los alumnos o para los estudiantes que ya han cursado otros espacios y que otros, digamos, que están más adelantados en los profesorados, en la carrera. Entonces les traje a Vygotsky, a Werth, a Cole, para que ellos vean cómo trabajamos la tecnología desde la postura de Vygotsky, pensando en las tecnologías como herramientas que regulan y transforman nuestra propia naturaleza, pensándolo también desde el carácter social que tienen las tecnologías, desde el carácter constructivista, ¿sí? El aprendizaje en entornos virtuales se alcanza, dicen sobre todo Cole trabaja esto, Cole y Monereo, en su libro La educación virtual. Cole y Monereo dicen que el estudiante relabora en su estructura cognitiva el contenido mediado tecnológicamente, el contenido que está mediado por el teléfono, por la tablet, por la notebook, que se le presenta, y lo vincula con sus conocimientos previos provenientes de su propia cotidianeidad y su cultura. Otras de las escuelas que me gusta trabajar y pensar en función de la mediatización entre lo tecnológico y lo educativo es el conectivismo. Uno de los representantes actuales del conectivismo es Cristóbal Cobo, que es un chileno que se está ocupando de estos temas. Perdón, pero se me va a apagar la compu. Voy a desenchufar una cosa y voy a enchufar otra. Bien, ahora sí. Cristóbal Cobo, Hugo Pardo Kuklinski, y acá tomo a Nicolás Burbules y a Gisela Schwartzman y a Caldeiro, que son dos especialistas argentinas, para hablar del aprendizaje ubicuo, el concepto que ustedes estuvieron trabajando también en el glosario. Hago una nota al pie acá. Vieron que estuve corrigiendo el glosario, proponiéndoles algunas otras miradas, y voy a hacer una jerarquización en los conceptos del glosario para la IEFI. Vuelvo después con la IEFI. Burbules va a decir que se produce, que es posible que se produzca aprendizaje en todo tiempo y en todo lugar, siempre que tengamos acceso a un dispositivo y a una conexión a internet, ¿no? Entonces el acceso al conocimiento, o el acceso a la información, para diferenciarlo del conocimiento, ya no se produce solamente en la escuela, sino que con la posibilidad que tienen las tecnologías. Por eso esto es un derivado del conectivismo, una teoría que trabaja sobre todo las redes y los nodos de interconexión a internet. Van a rescatar esto, ¿no? De la posibilidad de la ubicuidad, de que la información está disponible todo el tiempo, repito, siempre que tengamos conectividad y un dispositivo. Vienen a tensionar Gisela Schwartzman y Caldeiro
al decir que en este mundo sutil y veloz, ¿sí? En este mundo sutil en el sentido eh, de transitorio, de veloz, de efímero, ¿sí? Ella dice, se puede conservar todo, ¿sí? Hay una imposibilidad de conservar todo, a pesar de que los teléfonos pueden y las máquinas pueden conservar, pero ¿cuál sería el sentido de estar conservando todo cuando después no puedo volver sobre ese todo o sobre sobre eso que marqué, que dejé en una carpeta para volver a leer, que dejé marcado como favorito, pero que nunca llego a rescatarlo nuevamente, ¿no? Dice, surge la necesidad de discriminar entre esta inmensa cantidad de datos. O sea, tengo la posibilidad de acceder a la información todo el tiempo, pero ¿a qué información? ¿Sí? ¿Y de qué manera accedo a esta información? Con los profesorados de física y de química hicimos tiempo de hacer validación de páginas web, entonces ahí tuvimos un par de criterios que podemos tener en cuenta cuando accedemos a la web y ante esa inmensidad de información que Google me devuelve o que un buscador me devuelve, saber o tener algunos criterios para seleccionar esa información. Bueno, habíamos dicho que íbamos a trabajar un poco las modificaciones en la organización pedagógica del aula, que se produce a partir de las tecnologías, de la inclusión de las tecnologías o de la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y bueno, sabemos que esta es un aula que tiene más de 200 años, que tiene una estructura en base a una frontalidad, que en general en la frontalidad se ubica, en general digo, porque puede haber otros formatos, en general se ubica el pizarrón y el docente. La disposición está centrada en el frente, ¿sí? Con la importancia de la figura del docente como un adulto, un sabedor, un conocedor. Las tecnologías vienen a romper esa estructura, ¿sí? Porque la proliferación, digamos, la incorporación de tanta cantidad de dispositivos hace que cada uno esté, más allá de que pueda tener la posibilidad de estar conectado hacia afuera y que la importancia ya no esté en el centro del aula, sino que esté en una afuera de la web. Esto viene a romper esta tensión central, ¿no? Ya cada uno está mucho más concentrado en su teléfono o en su máquina, entonces es difícil sostener la enseñanza frontal simultánea y homogénea. Esto también lo vienen trabajando las teorías psicopedagógicas desde hace unos 20 o 30 años, no todos aprendemos de la misma manera, ni al mismo tiempo y demás, ¿no? Pero bueno, esto también acá hay un quiebre con esta secuencia lineal, con esta secuencia tradicional de la clase típica de la escuela, ¿no? De la clase sin tecnologías. Bueno, y repaso, ¿no? El aprendizaje es más personalizado porque cada uno navega su teléfono, navega su computadora a partir de sus propias necesidades, de sus propios deseos. Esto también tiene una contrapartida, que el exceso de libertad puede hacer que nos vayamos hacia lugares que no estuvimos pensando, pero bueno, eso ya serán otras discusiones. Bueno, Aria Moreira, que es otro especialista, aunque esta cita tiene unos cuantos años, un especialista español, dice que la incorporación de estas tecnologías exige al docente el desarrollo de una metodología más flexible, ¿no? Con una atención más individualizada hacia cada alumno o hacia cada grupo de trabajo. Siempre digo, caminar el aula, caminar la clase, moverse, y sobre todo cuando estamos trabajando con adolescentes, ¿no? Otra de las cuestiones que trabaja esta clase es el tema del aula escolar expandida y aumentada. Como les decía antes, la posibilidad de incorporar espacios virtuales que complementen el espacio presencial, ¿sí? Que complementen tanto para los alumnos como para los profes, ¿no?
en documentos o en propuestas que combinen la educación. Algunos estuvieron buscando blended learning o aprendizaje semipresencial, ¿sí? Sobre todo con matemática y con biología, que nos vemos cada 15 días. Utilizamos más el aula virtual para trabajar en foros o para comunicarnos, más allá de que otra palabra que utilizaron, que buscaron en el glosario es repositorio, más allá de usar el aula como si fuera una biblioteca, el aula virtual, digo, ¿no? El aula virtual como si fuera una biblioteca, poder usarla también para la comunicación y a partir de ello para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, bueno, esto también está en tensiones, chicos, porque como decíamos en varias clases con distintos grupos de alumnos, y es algo que también discutimos con los docentes, más allá de que se amplían los límites físicos del aula, trabajar en el aula virtual demanda mucho tiempo, y en el nivel terciario de la provincia de Córdoba no está reconocido legalmente las horas que uno puede trabajar o que uno trabaja en el aula virtual. Entonces hay acuerdos hacia el interior de los institutos, de algunos institutos, para que los docentes hagan uso de esta metodología semipresencial o de una metodología semipresencial con un aula virtual que amplíe la misma presencialidad, ¿no? Este trabajo de incluir las tecnologías en las aulas, ustedes saben que son prácticas que se están dando en estos últimos años, que son prácticas que estamos los educadores aprendiendo a transitar, que estamos pensando, que estamos tensionando. Siempre hay pros y siempre hay contras, siempre hay posibilidades y siempre hay debilidades en el uso y en el tipo de incorporación que los docentes podemos hacer de las tecnologías en las clases. Como dijimos desde que hablamos de determinismo tecnológico, las tecnologías no nos determinan per se, y las tecnologías no nos van a venir a salvar, van a venir a complejizar aún más el complejo, valga la redundancia, sistema de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Otra de las cuestiones que propenden las tecnologías es la posibilidad de formar comunidades de aprendizaje. Y bueno, la clase da algunas características de qué son las comunidades de aprendizaje, ¿sí? Como un grupo de personas que adopten un enfoque activo, rescato activo, porque la comunidad tiene que ser activa, enfoque activo, reflexivo, de colaboración, que esté orientado a aprender, que haya un promotor de crecimiento. Y algunas características tienen que ver con el trabajo, tiene que estar centrado también podría ser, en un interés común, ¿no? Las comunidades de aprendizaje no son un club de amigos, ¿sí? Es una comunidad que se reúne con un objetivo principal, que es el aprendizaje de determinado tema. Bueno, la pertenencia, que más o menos todos tengan el mismo dominio de saberes para poder avanzar. Que los miembros persigan un interés común, ya lo dijimos. Bueno, y que puedan desarrollar un repertorio compartido de recursos, experiencias, historias, herramientas, formas de abordar, formas de resolver problemas. Es muy importante el aprendizaje colaborativo que se puede producir a partir de las comunidades de aprendizaje, porque en el aprendizaje colaborativo, más allá del aprendizaje cooperativo y del aprendizaje de grupo, hay un interés de todos los miembros del equipo en que todos los demás miembros aprendan. Si no, no es un aprendizaje colaborativo. Todos tienen que estar comprometidos a que toda la comunidad o el grupo de colaboración alcance los objetivos de aprendizaje. Si no, es un mero grupo de trabajo. A ver qué más tenemos. Esta ya la pasamos. Bueno, algunas cuestiones para la IEFI. En la IEFI, como instancia de evaluación final integradora, lo que me interesa es que podamos poner en juego los conceptos principales de esta clase, pero también los conceptos trabajados durante el año. Biología y matemática
necesito que repasen lo que hicieron del mock de gamificación, sobre todo que repiensen la matriz DAFO que habían armado en el módulo 2 del mock, que la repasen con las características o con cómo quedó el trabajo final armado, con cómo quedó el juego armado. A partir de eso, vuelvan a pensar en una matriz DAFO, porque eso lo vamos a poner en juego en la IEFI. Por otro lado, para algunos ya lo estuvieron armando ayer o ya lo habían empezado a armar, lo que necesito y que sí pueden tener en la IEFI, que es lo único que van a poder tener, es un mapa conceptual en papel, donde pueden relacionar los conceptos de esta última clase. Ya les dije que voy a jerarquizar los conceptos en orden de importancia y algunos les voy a ir marcando, sobre todo matemática, que todavía no les corregí, pero pueden ir pensando en lo que ya les corregí a los otros compañeros. Entonces, un mapa conceptual relacionando, vinculando los conceptos de la clase del tema 4, ¿sí? Lo que les propongo y lo que les sugiero es que lo armen individualmente y que una vez que lo tuvieron armado individualmente se reúnan con un compañero y se lo compartan y que puedan interactuar con este compañero a partir de su trabajo. Un compañero, un par, también es una persona que sabe, que ha estudiado lo mismo que nosotros, que ha leído, que ha presenciado las clases, que ha hecho trabajos, digamos, relacionados con este espacio curricular y que puede dar una opinión sobre nuestro mapa conceptual. Entonces eso lo van a poder tener y van a poder tener la matriz DAFO que pensaron para el juego. Bueno, creo que no me estoy olvidando de nada, no anoté más para la IEFI. Lo que sí les pido, y lo que les decía ayer a los compañeros con los que tuve clases, es que en algún punto el aprendizaje significativo es memorístico. Entonces tengo que poder dar cuenta de qué significan los conceptos de la clase 4. Qué significa ubicuidad, qué significa gamificación, qué significa hiperlectura, qué significa interactividad, porque así voy a poder pensar para la IEFI. Si no tengo claro qué significan estas palabras o los conceptos principales del tema 4, incluyan los conceptos fundamentalísimos de Karina León del video, ¿sí? en el mapa conceptual. Y creo que con eso vamos a estar bien para el trabajo de la IEFI. La IEFI es el lunes 4. Van a poder recuperar el lunes 11 quienes les haya ido mal, no los que hayan faltado porque faltaron. Entonces creo que nada más. Espero que les haya servido esta pequeña clase virtual y nos vemos el lunes. Un abrazo grande a todos.